Hola, hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy estaremos realizando este nacimiento en simulación de una teja de barro, pero yo estoy realizando en una botella plástica y quedó realizado así. Aquí está ubicado el nacimiento, su casa y esta cuerda para colgarlo, y lo puedes ubicar en algún rincón de tu casa. Espero que lo puedas hacer y te animes. Algo así sencillo, rústico. Podemos decorar el antejardín también. Como ustedes aprecian, tiene unas ramas secas y está realizado con cartón. Así que vamos a los materiales. Estos son los implementos que estaré utilizando: tijera, bisturí, pincel, una vasija para mezclar pegamento, pegamento blanco de carpintero. Necesitamos una impresión de nacimiento, papel higiénico, una botella plástica. En mi caso estaré ocupando este. Necesitamos solamente la parte de la mitad y cartón. Ahora procedemos a hacer la cartapesta de afuera y por la parte interna. Estaré ubicando con papel higiénico. Ustedes pueden ocupar cartulina o revistas o papel periódico, lo que tengan en casa. Después de que esté todo seco, regresamos. Pueden realizar de 2 a 3 capas de cartapesta, como a ti más te guste. Ya está seca. Ahora sí empezamos a hacerle la decoración y vamos a pintar con este color azul. Es azul metálico. Vamos a poner muy poco. Ahora vamos a estar ubicando la parte del techo. He cortado de esta manera con una curvatura para ubicar aquí. Acá en las esquinas hice un pliegue de esta forma. Con el fin de que al momento de ubicar sobre esta parte, vamos a agarrar estas esquinas de los pliegues, ubicamos silicona ahí y pegamos, y lo mismo en este lado. Así es como va quedando. He decorado con estos palos secos. Ahora procedemos a pegar la imagen. Allí ya quedó ubicada el nacimiento. Ahora estaremos abriendo unos orificios, como esto lo vamos a decorar, bien sea en el baño, en la entrada de puerta de casa, en lugar de tu preferencia lo puedes hacer. Estaremos abriendo un orificio aquí y el otro en este lado. Voy a ubicar esta ramita seca en este lado de acá. Ahora vamos a cortar unos palitos
de este tamañito y voy a ubicar en esta parte así, la otra acá, el otro aquí, la otra acá, la otra aquí, el otro aquí y así. Lo mismo en esta parte, estamos ubicando uno acá, uno aquí, uno acá y uno acá, para que quede muy bonita y toda rústica. Bueno, así es como queda. Se logró pintar con el color dorado metalizado y quedó así. Aquí ya está totalmente seco. En la parte interna estaré dejando de esta manera, así, blanca. También se logró ya abrir estos orificios para la cuerda. Aquí tengo lista. Entonces vamos a ubicar acá. Hacemos un nudo aquí. Aquí se realiza 2 nudos, este y este, con el fin de que no se vaya a zafar, y queda así, listo para colgarlo. De esta manera y quedaría así. Puedes ubicarlo en el jardín, mejor dicho, ahí les dejo en el lugar de su preferencia. Ya tú decides en qué parte ubicar. Espero les haya gustado. Estaremos viendo en un próximo video.